título en francés es La guerre est le propre de l'homme, es decir, la guerra es el propio del hombre. Empiezo con una definición. En la lengua clásica, la paz se opone a la agresión y a la guerra. El antónimo de pacífico es agresivo, belicoso, exaltado, furibundo, furioso, frenético. Si he de creer los diccionarios que consulté, su primera acepción equivale a acuerdo, concordia, convenio. La paz designa las relaciones entre personas que no se encuentran en conflicto. No implica relaciones positivas, sencillamente significa no hay conflictos, que no hay querellas, que hay conciliación. Antiguamente en México el juez de paz servía de conciliador entre particulares. Justicia y paz van de la mano. Finalmente son relaciones tranquilas entre los ciudadanos, los vecinos, ausencia de luchas, desórdenes, violencias, estado de calma caracterizado por el orden interno de cada grupo, lo que nos hace falta ahora en México, según bien lo dijeron nuestra presidenta municipal y la representante del gobierno de Michoacán. Luego, paz a un nivel superior o más amplio, no superior, la calidad es la misma, es la situación de una nación, de un Estado que no se encuentra en guerra. Es una definición negativa que plantea esta dualidad histórica, la guerra y la paz. Tolstoy, al intitular su novela La guerra, entra en primera fila. Es la guerra y la paz, no es la paz y la guerra. La paz no es sino una forma de la guerra, por más que diga el poeta Charles d'Orléans, paix et trésor qu'on ne peut trop louer, je hais guerre, point ne la dois briser. Es decir, la paz es un tesoro que supera todas las alabanzas, odio la guerra, no la puedo estimar. Ningún hombre es tan falto de razón para preferir la guerra a la paz, dijo el rey Creso, según Heródoto. Raymond Aron le gustaba tanto esa frase, y Raymond Aron escribió mucho sobre la guerra, pero le gustaba tanto esta frase que la mandó grabar sobre su espada de académico cuando entró a la Academia Francesa. Y sin embargo, James Joyce pudo escribir La historia es una pesadilla de la cual trato de despertar, que es un poco lo que estamos sintiendo hoy en día en México. Para Aristóteles, la guerra no es más que un medio para lograr o restablecer una paz, así como el trabajo tiene como meta el ocio. De Heráclito hasta la fecha muchos piensan que Polemos es el padre de todas las cosas, que el conflicto, el desorden, las fuerzas son primero, la armonía, el orden, la forma pueden venir después. Dialéctica con Hegel, lucha de clases con Marx, voluntad de poder con Nietzsche, guerra de los dioses con Max Weber, conflicto con Michel Foucault. Los que han reflexionado seriamente sobre la manera de lograr la paz perpetua no subestiman la primacía del conflicto. Está entre nosotros Patrice Guénifé, quien ha publicado sobre la paix perpetuelle, el ensayo del famoso abad de Saint-Pierre, título que fue retomado en 1795 por Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg. El egoísmo es razonable, dice Kant, y la fe en la universalidad de la razón constituye el núcleo de su argumentación. La razón constituye al hombre el ciudadano del mundo, nos dicta el gran compromiso, primero Estado nacional, después Estado universal. Esas especulaciones corresponden al optimismo del siglo de las luces, de ninguna manera a nuestro pesimismo, o en el mejor de los casos, nuestro optimismo trágico. Pero el mismo Kant no se hacía ilusiones y se decepcionó cuando las bayonetas francesas empezaron a predicar la paz y la fraternidad a toda Europa. Somos los herederos de las luces, o intentamos serlos, y sus enemigos han sido derrotados, primero el fascismo y el nazismo. El vencedor ha sido la democracia, eso no significa que la paz haya llegado. El capitalismo liberal ha creado fuerzas de cohesión global, pero ha despertado también poderosos resentimientos entre los que no ha integrado a su esfera de coprosperidad o los que se sienten con o sin razón agraviados, como Rusia, países de cierto Islam fundamentalista, y la lista podría ser larga, sin contar nuestros adversarios internos como el crimen organizado y las guerras privadas. El mundo occidental se hartó de la guerra, nos explicará Patrice Guénifé en un instante. Robert Cooper profetiza que la larga paz en Occidente terminará por la guerra. La paz es suya, pero fuera de él crecen fuerzas capaces de poner fin a la paz internacional semejantes a las que acabaron con el Imperio Romano y su famosa Pax Romana, o con el Imperio Ming, cito a Robert Cooper. Para evitar tragedias, dice, hay que tener sentido trágico.
En una era de larga paz, la comunidad se vuelve el elemento vital de la sociedad. Es algo que ya decía Donoso Cortés en el siglo XIX, cuando un pueblo manifiesta un horror civilizado hacia la guerra, recibe pronto el castigo de su falta. Espero que se equivoque, pero aclaro un poco mi título: La guerra es el propio del hombre. El diccionario de Furetière de 1690 define la guerra como diferento, escribe diferento, diferento entre estados o príncipes soberanos que no puede terminar por medio de la justicia y que no tiene más guía que la fuerza. El diccionario de Revue, medio siglo después, toma la misma definición, pero la completa diciendo: no tiene más guía que la fuerza sencilla y por vía de las armas. El diccionario Littré, en los años 1870, introduce al pueblo, porque ya pasaron las guerras revolucionarias y napoleónicas. Cito: la vía de las armas, empleada de un pueblo a otro y de un príncipe a otro para acabar con un diferendo. Retoma la palabra, corrigiéndola. Gaston Boutoul, que fue en Francia el fundador, con pocos alumnos, de la ciencia que llamó polemología, sus pocos libros son muy importantes. Gaston Boutoul, cito: la guerra es una forma de violencia que tiene por característica esencial ser metódica y organizada en cuanto a los grupos que la hacen y a las maneras como la llevan. Está limitada en el tiempo y en el espacio y sometida a reglas jurídicas peculiares muy variables. Su última característica es de ser sangrienta, puesto que cuando no incluye destrucción de vidas humanas es solo un conflicto o un intercambio de amenazas. Y termina diciendo: la Guerra Fría no es guerra. Es un libro de 1969, es decir, en plena Guerra Fría. Y Pierre Chaunu actualiza a Boutoul precisando: la guerra es una violencia regulada entre grupos orientada al servicio de una meta que implica a los estados. Ahora, para que vea que Kant no era un ingenuo iluso, cito: la guerra no requiere motivación alguna porque parece arraigada en la naturaleza humana e incluso es valorada como una cuestión noble. La paz no es un estado de naturaleza, el estado de la naturaleza es la guerra. Repite a Hobbes, que tiene mala fama, pero dice lo mismo. Clausewitz, el gran Karl von Clausewitz, en su De la guerra y en su correspondencia, tiene algo de Kant y algo de su contemporáneo, el filósofo Hegel. Me gustaría citar páginas enteras de este profundo pensador, para quien, cito: la única fuente de la guerra es la política. La política es el vientre en el que se gesta la guerra. Clausewitz fue el primero en advertir que ir a la guerra es una decisión tan grave que no se la puede dejar a los militares. Instrumento esencialmente político, se usa para lograr objetivos políticos. En la mayoría de las traducciones se comete un error, se suprime una pequeña palabra que es muy importante en la cita exacta de Clausewitz, que dice: der Krieg ist eine bloße Fortsetzung der Staatspolitik mit anderen Mitteln. Traducimos generalmente: la guerra es una continuación de la política con otros medios. Desaparece la palabra Estado, política del Estado, y desaparece la palabra bloß, que en alemán significa simple. La traducción correcta es: la guerra no es más que una simple continuación de la política del Estado con otros medios. Me gustaría citar en extenso su carta del 22 de diciembre de 1827 al mayor von Röder. La guerra es un momento de la política. Debemos volver a la noción de guerra como acto político, verdadero instrumento político que no actúa por sí mismo, pero que es conducido por una mano. Esta mano es la política. Y también afirma, cito: la guerra no es ni un arte ni una ciencia, sino un acto de la vida social. Tiene mucho menos relaciones con las artes y las ciencias que con el comercio, insisto, el cual constituye también un conflicto de grandes intereses, pero se acerca mucho más, y el mucho más está subrayado por Clausewitz, a la política, la cual a su vez es una manera de comercio de agrandadas dimensiones. Retoma esa idea en el capítulo 6 del libro 6. La guerra es solo una parte del comercio político y por lo mismo no es para nada un valor independiente. Una cita más y todo estará dicho. Según el grado de tensión, la guerra se vuelve más o menos política. Va de simples demostraciones hasta el aniquilamiento del adversario. Así la guerra es como un camaleón, ya que cambia de color en cada caso particular. ¿No es la guerra un simple modo de expresar su pensamiento?, pregunta Clausewitz. Joseph
De Maistre, en sus consideraciones sobre la Francia, le dedica un capítulo entero, el capítulo 3, al tema. El capítulo se intitula De la destrucción violenta de la especie humana. Y cito nada más una frase breve: la historia prueba por desgracia que la guerra es el estado habitual del género humano, es decir, que la sangre humana debe correr sin parar sobre el globo y que la paz a cada nación no es más que una tregua. Pierre Chonu, que varios presentes en ese auditorio conocieron, Pierre Chonu publicó en 1996 un texto muy importante titulado Violencia, Guerra y Paz. Lo traducimos y lo publicamos en 2010 en el número 41 de la revista Histoire como homenaje a Pierre Chonu. Lo interesante es que hay 3 palabras en su título y que empieza por violencia. Violencia, guerra y paz. Chonu propone salir de esa dualidad y prefiere empezar por la violencia, palabra que en latín, vis, significa de manera positiva fuerza en acción. Sin ella no hay vida, pero en violencia, vis, deriva hacia el exceso, impetuoso, mal controlado, y cito a Chonu: si bien la violencia está en todas partes donde hay vida, es a la vez indisociable de la vida y la amenaza. Parece difícil hacer que reine el orden legal en la ciudad sin una fuerza capaz de limitar la violencia y decidida a hacerlo. Descontrolada, a menudo incontrolable, la violencia lleva sin parar el riesgo de matar. La violencia supera ampliamente a la guerra, que es una violencia con finalidad utilizada por una sociedad política para obligar al adversario a someterse a su voluntad, lo que es una lectura de Clausewitz. Entonces, ¿la guerra como algo mejor? Sí, dice Chonu, para quien la verdadera cuestión global es la violencia y no la guerra. La guerra se inserta en la violencia, en la época moderna es una pieza capital en el proceso histórico de reducción y control de la violencia. De la tregua de Dios, impuesta por la Iglesia en la Edad Media, a la ley de guerra de Grotius, pasando por la definición de un jus ad bellum, distinguido de un jus in bello, hay un progreso. Ciertamente la guerra conserva su ferocidad y lo que no recuerdo cuál autor llamó el deporte de los reyes tiene nada que ver con la guerra en encajes, la guerra en dentelle del siglo XVIII, que nunca fue tal porque conservó su ferocidad, incluso en este siglo XVIII legendario. La masacre es constante para las ciudades, para las plazas, que se niegan a entregarse. Tenemos el testimonio de Montaigne en el capítulo 15 del libro 1 de sus ensayos. La coutume que nous avons en guerre de punir de mort ceux qui s'opiniâtrent à défendre une place. La costumbre que tenemos en las guerras de castigar con la muerte los que tercamente defienden una plaza. Desde esa época hasta hoy en día en Irak, donde el Estado Islámico ejecuta hasta el último de los soldados iraquíes presos en la batalla, pasando por la masacre ordenada por el joven general Bonaparte, Jaffa, en marzo de 1799. Turcos que habían resistido, o los soldados del ejército otomano que habían resistido demasiado tiempo en la plaza de Jaffa, fueron todos masacrados. Con todo, hay un esfuerzo tenaz para regular el inicio, la conducta y el fin de la guerra. Y efectivamente el siglo XVIII perseveró en la búsqueda del arreglo pacífico de las disputas internacionales, pero la Revolución Francesa y las guerras de 1792 y 1815, que hacen de la leva en masa la regla y desatan las pasiones nacionales, lo echaron todo a perder. Luego, entre 1815 y 1814, en Europa se retoma el esfuerzo anterior que conduce en 1899 a la primera convención de La Haya y a la ilusión de la paz perpetua. Pero en 1914 empieza la guerra total, palabra que fue acuñada en esa época. Digamos, la palabra no, pero como adjetivo con la palabra guerra, la guerra total, y empieza en 1914 lo que el general de Gaulle llamó la nueva guerra de 30 años, que termina solamente en 1945. Vuelvo a Chonu, al final de su artículo dice: proporcionalmente la guerra mata menos, su objetivo no es matar sino vencer. Ni la solución final de los nazis, ni las hecatombes del Gulag o las hambrunas organizadas son imputables a la guerra. Vean a Bosnia, Ruanda, Burundi, esas pequeñas guerras, como las guerras privadas medievales y del Renacimiento, son chupadoras de sangre, ya que mantienen antiguos odios en el fuego lento de los siglos.